Te lo imploro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Le recuerdo que del verso 1 al verso 5 ya se lo enseñó o ya se dio la enseñanza en la clase anterior, los jueves anterior. Ahora bien, vamos a concentrarnos versículo número 6. ¿Qué nos dice el Señor? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora bien, hagamos un breve recuento conforme a la enseñanza pasada. Y querido hermano, debemos de entender que Pablo estaba tomando como referencia, y usted a la verdad así también lo aprendió, estaba tomando como referencia su situación delante de Dios en su caminar, y él se puso a la verdad como un ejemplo para otros. Pero nunca tuvo en su corazón la seguridad permanente de poder decir, hasta de una manera ya en extremada confianza de que él tenía asegurado, en este caso el reino de los cielos. Y querido hermano, más bien él hizo una alerta a la iglesia y le dijo, que él mismo, habiendo sido heraldo, bien podía, si se descuidaba, ser eliminado. Cuando vamos, y acompáñeme por favor a la primera carta de Corintios, capítulo número 9, versículo 27, dice el Señor ahí, en la parte final de ese versículo, no sea que habiendo sido heraldo o principal para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Y cuando termine esas palabras en el capítulo 10 comienza, a manera de ejemplo, a utilizar a los de su nación como un ícono de referencia para la iglesia. ¿Qué es lo que pretende el apóstol Pablo? Dejar asentado una gran verdad en Dios. ¿Cuál es esa? Que si yo me descuido de mi salvación y no la cuido con temor y con temblor, bien puedo ser, mi amado hermano, descartado. Pudiera llegar a ser eliminado. De ahí que Pablo da estas referencias haciendo notorio desde el verso 1 hasta el verso 5, haciendo referencia de que el pueblo de Dios, todos y cada uno de ellos recibieron, diríamos, los privilegios de ser pueblo. Recibieron liberación, recibieron provisión, recibieron alimento, recibieron de su Santo Espíritu, fueron bautizados, fueron grandemente, diríamos, abrigados por Dios con su cobertura, con su salvación. Mas sin embargo, todo esto que ellos recibieron no lo supieron apreciar, y Dios, mi amado hermano, los destruyó en el desierto. De ahí que cuando vamos por favor al versículo número 5, dice el Señor, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? O derribados en el desierto. Ahora bien, hasta ahí la enseñanza, en este caso de la clase pasada. Dice, y he puesto como referencia en letras muy pequeñitas, esto simplemente es una traducción de la Biblia del lenguaje actual. Dice en los primeros versículos, versículo número 6, de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Se decía en la clase pasada que vamos a ver las razones o las circunstancias por las cuales si el pueblo de Dios que había recibido tanto de Dios fue, mi amado hermano, prácticamente eliminado o fue destruido. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo a ser desechado luego de haber tenido el privilegio de ser rescatado? Mi querido hermano, dice el verso número 6, y vamos a entrar en materia, mas estas cosas sucedieron primeramente, como que dice la Biblia, como ejemplo. Yo no sé si usted como padre hace lo mismo. Cuando tiene algo que reclamar o que, en este caso, ilustrar
delante de su hijo diciéndole, mira lo que le sucedió a fulano de tal, cuidado, a ti te pasa lo mismo. ¿Sí ha tomado usted alguna vez ese tipo de referencias, verdad? Haciéndole también notorio para las cosas malas, pero también para las buenas. ¿Por qué no aprendes de fulano de tal y sacas las notas que yo quiero de ti, como lo haces, ¿verdad? Y le da el nombre y el apellido. Es decir que para ambos escenarios las ilustraciones siempre son válidas, sea para lo aspecto positivo o para algo también negativo. Mi amado hermano, Pablo está haciendo eso, el Espíritu de Dios está haciendo eso. Y le dice a la iglesia, miren a los de Israel, miren a mi nación, a los que liberté. Recibieron tanto, pero a la verdad no lo supieron aprovechar. Y en el verso 6 lo deja de esa manera establecido. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y de ahí en adelante comienza la larga lista. Sí, de hecho, mi querido hermano, 5 son los aspectos, sí, que pueden llevarnos al fracaso luego de haber permanecido en la gracia de Dios. Lo primero, dice en el verso 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El versículo número 7, voy a solamente topar las partes más esenciales. ¿Qué dice el verso 7? Ni seáis idólatras. Me salto al verso número 8. Ni forniquemos. ¿Cuántos van en la lista? ¿Cuántos aspectos van? 3. La primera, la codicia. Lo segundo, ¿qué era? La idolatría. Lo tercero, la fornicación. Versículo número 9. Dice también al inicio, ni tentemos al Señor. Y por último, en el verso número 10 dice, ni murmuréis. Y de ahí, mi amado hermano, cierra en este caso, sí, estas alertas y continúa con la narración el Espíritu Santo. Ahora, vamos a concentrarnos en esta noche, sí, en estas 5 situaciones. La codicia, la idolatría, ¿qué más? La fornicación, el tentar a Dios y la murmuración. Suelen ser, ojo, estos 5 aspectos suelen ser los pecados más comunes dentro de la iglesia. Estos 5 suelen ser, diríamos, los aspectos más negativos que pudieran llevar a un creyente al fracaso. Sí, y claro está, cada una de estas suele tener, diríamos así, sus ramificaciones y que nosotros sin darnos cuenta podríamos incurrir en esto. Y por ende también ser desechados, como lo fue el pueblo, el cual todos y cada uno de ellos llegó a morir ¿en dónde? En el desierto y no pudieron entrar a la tierra que fluía leche y miel. De hecho, usted no me deja mentir, hoy mucho pueblo no ha podido venir por una situación. ¿Cuál es esa? Miren, por ahí nomás arranquemos, ¿verdad? Mucho pueblo hoy no avanzó a la iglesia porque está jugando la selección. ¿Por qué será, mi amado hermano? ¿Acaso en su corazón, verdad, no les pesa más otras situaciones que venir, qué cosa? A buscar, sí, los atrios de Dios. Pero bueno, entremos en materia. Primer aspecto. Versículo número 6, ¿qué nos dice? Para que no codiciemos, ¿qué cosa? No codiciemos cosas malas. Ahora, vamos a adentrarnos en esta situación. Y para ello, mi querido hermano, tenemos que ver la referencia bíblica, sí, a qué el pueblo, en este caso, o en qué puso el pueblo su corazón para codiciar cosas malas. Ahora, yo no sé, pero cuando ya venimos a Cristo, como que nuestra mente también se ilumina por el Espíritu Santo y nos hace reconocer entre lo bueno y lo malo. Ahora, si Dios nos ha dado, diríamos, estas herramientas espirituales para vivir una vida, diríamos, de apercibimiento, o diríamos de luz, ¿cómo así, teniendo tanta facultad, tanta gracia, podríamos incurrir en algo negativo? Bueno, veamos de qué se trata. Vayamos, por favor, primero a citar el ejemplo de la cual la misma palabra del Señor nos la ilustra. Pues sí, retrocedamos, por favor, al libro de los Números. En el libro de los Números, ¿sí?
en el capítulo número 11. Perdón, 16, capítulo número 16. Números, sí, libro de los Números, capítulo número 16. No, disculpen, mis amados hermanos. 11 estaba bien el 11. Discúlpeme, el 11 estaba bien, sí. Ya me estoy saltando demasiado. 11 estaba bien. Capítulo 11, disculpe. Números 11, según los capítulos, sí, anteriores. Números capítulo 11. Usted tiene ahí como referencia, ¿verdad? En prefacio dice, Jehová envía, ¿qué cosa? Codornices. Perfecto. Ahora bien, hagamos una previa, es decir, plasmemos el escenario. ¿Qué había sucedido? Todo el pueblo de Israel se encontraba, obviamente, ¿en dónde ya? En ese entonces, en el desierto. Las cadenas de la esclavitud, Dios se las había, sí, roto. El Señor los sacó con gran poder en medio de una nación que gobernaba en ese entonces el mundo, que era, sí, el pueblo egipcio. Dios envía las plagas y por último envía una plaga letal que era la muerte de los primogénitos. El pueblo sí prácticamente sale a fuerza. Faraón los deja ir. Luego ellos cruzan el Mar Rojo y ya una vez eliminado, diríamos, el gran obstáculo que era, sí, en este caso toda la nación de Egipto, ahora ellos caminan, sí, como hombres libres en medio, eso sí, de un desierto. Dios, por su parte, no los deja a su suerte. Dios los guía en la mañana con columna de nube y por la noche en una columna, sí, de fuego. Y más allá de eso, el Señor, conocedor de que este pueblo tenía necesidades físicas, les provee de un alimento para ellos que era algo novedoso, conocido como el maná. La Biblia menciona que el maná fue un alimento que Dios se los dio todos los días que pasaron en el desierto. Sí, de hecho fueron 40 años así de maná. 40 años. Ahora, yo no sé a usted qué tan grato de pronto le sabrá o cómo usted se sentirá comer por 40 años el mismo plato de comida. ¿Ah? Usted podría soportar 40 años. Sí, o 4 años, o 4 meses comer un mismo plato de comida. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Lo soporta o no lo soporta? ¿Ah? Para aquellos que me dicen que no, me están mintiendo, porque el arroz se lo comen casi todos los días. Sí, claro, el acompañado hace la diferencia. El maná era como, diríamos así, como el ingrediente especial del plato del día. Era como el arroz. Y Dios les envió, sí, algo que ellos pudieran, sí, en este caso, comer y puedan, sobre todo, ser sustentados. Dios no quería darle cualquier comida. Dios quería darle algo que podría realmente sostenerlos. Y el maná era el alimento para que ellos puedan estar con el sostenimiento, con la fuerza y con las vitaminas que su cuerpo necesitaba. Ahora, ¿dónde está el problema? Recordando que el pueblo, sí, como lo hemos leído en Corintios, el pueblo hizo algo que desagradó totalmente a Dios. Comenzó a codiciar. Veamos de qué se trata. Números capítulo número 11. Dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Versículo número 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y eso vendría a ser un castigo. Y consumió uno de los extremos del campamento. Verso 2, léalo por favor. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, ¿en qué consistió este asunto del castigo de Dios para ellos? Desde el versículo número 4 va a comenzar la narrativa.
Y dice, y la gente extranjera, ojo, la gente extranjera, ¿sí? Versículo 4, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Ahora, tenemos que, obviamente, sí, hacer aquí un pare y abrir un paréntesis. Cuando Israel salió de Egipto, no salió solo. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de la nación de Egipto, no solamente, sí, diríamos, se vieron ellos beneficiados, también juntamente con ellos, muchos otros pueblos y naciones también habían sido esclavizadas como el pueblo de Israel. ¿Sí? Y para ello, cuando Dios trae liberación a los suyos, se ven beneficiados también estos otros esclavos de otras naciones, y aprovechando el éxodo, que es igual a la salida, también salen juntamente con el pueblo israelita. Podríamos decir, mi querido hermano, que cuando sale Israel, no solamente salen ellos como nación, sino que también salieron otras naciones juntamente con ellos. Y ese pueblo es lo que se podría llegar a conocer como el pueblo extranjero. Ahora, ese pueblo extranjero que estaba mezclado con el pueblo de Israel, dice la Biblia que tuvieron un vivo deseo. Sí, así como cuando a usted se le mete a veces en la tarde y dice, ay, quisiera comer algo. ¿Cuántos tienen estos arranques de apetito? Sí, ahora, diríamos a deshora. Sí, ¿verdad que sí? Uy, aquí la gente casi a diario tiene en los cultos tiene ese deseo. Apenas termina el culto y dice, hay un morochito, y corre al morocho. Sí, cuidado, no voy a decir que esto es malo. Esto está bien. Sí, hágalo con toda libertad. Mi querido hermano, sí, los extranjeros tuvieron un deseo. La Biblia dice, versículo número 4, que ellos sí tuvieron un vivo deseo, un anhelo. ¿Qué es lo que anhelaban? Veamos más adelante, dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, este deseo no estaba inicialmente en ellos. ¿En dónde se originó? En los extranjeros, ¿verdad? Y los extranjeros, por así decirlo, sí, contaminaron con su deseo al pueblo de Israel. Sí, y utilizo el término contaminaron no tanto como darle una referencia negativa, porque a la verdad comer carne no es pecado. Ya usted vio, ¿cuántos recuerdan los textos bíblicos allá en el libro del Génesis, que al inicio, ¿qué comía el hombre? Al inicio de todas las cosas. ¿Qué comía? En el huerto del Edén, ¿qué Dios les había permitido a comer al hombre? ¿Ah? De toda planta del huerto, de todo árbol podéis comer. Inicialmente el hombre se inició como un hombre, por así decirlo, vegetariano. Inicialmente. Pero luego del diluvio, ¿qué Dios le manda decir a Noé? Que se podía comer de todo. Sí, de todo. Obviamente que no todo es provechoso. Sí, uno se cuida en el alimento. Sí, porque de lo contrario los excesos también pueden hacer, sí, graves estragos en nuestro organismo. Ahora bien, el comer carne no era el problema. El problema era que cómo se había gestado este asunto. ¿Cómo se gestó el asunto? A través de un vivo deseo, primeramente no de ellos, sino de los extranjeros. Mi amado hermano, y esta situación sí trajo problemas en el pueblo de Israel. Recuérdelo, estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes. Y aquí es donde vamos a entrar en la parte espiritual. Sí, sigamos más adelante con las gráficas también. Recuerde, versículo número 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice en el lenguaje actual, de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear lo malo como ellos. Vuelvo y repito, el problema no era la carne. El problema no era ese tipo de alimento. El problema era cómo se había gestado el asunto. Mi amado hermano,
el problema era que ahora el pueblo de Dios había minimizado la provisión que Dios les había dado durante todo ese tiempo y querían reemplazarla, obviamente, con lo que el pueblo pagano también sí anhelaba. Y eso sí se da dentro del pueblo cristiano. Eso sí, mi amado hermano, afecta dentro de las filas del cristianismo. Porque estando bien, a veces en el caminar del evangelio, teniendo, diríamos así, conformidad, teniendo hasta cierto punto humildad en nuestra forma de vida, ¡oh sorpresa! Cuando estamos reunidos con gente, por así decirlo en términos obviamente cristianos, ¿no? Con la gente del mundo, por ahí sale una conversación y dice, ¿a qué no sabes lo que me compré? Le comenta un compañero al otro. Y el cristiano tiene la oreja parada. Dice, ¿qué te compraste? Y ahí le da tal o cual referencia. Y de a poco, el hermano dice, internamente, yo también quisiera. Vuelvo y repito, no que lo que esa otra persona haya comprado esté mal. El asunto es cómo se gesta el asunto. Y de qué manera muchas veces a Dios se le imputa, diríamos así, ¿no? El asunto como que Él no me permite a mí tener, sí, porque a la verdad me tiene siempre alcanzado, siempre me tiene limitado, nunca me deja, como suelen decir muchos creyentes, pegar una canita al aire. Esa situación fue la que vivió el pueblo de Israel. Los extranjeros dijeron, oye, como que estáis trayendo un seco de chivo, una carne fileteada, una parrillada. ¿Verdad? Ya me dio hasta hambre, oiga. Sí. Pero claro, el pueblo no tenía ese tipo de alimentos. El pueblo tenía simplemente, ¿qué tenía a la mano? Maná. Maná. Y Dios sabía por qué les había dado maná. Estuve ahí investigando un poquito acerca del maná. Mi amado hermano, en sí mismo dice la Biblia que era un grano, una gramínea parecida de hecho hasta al trigo. Y esto se molía, ¿sí? Y se lo preparaba, se lo hacía como la harina, así tortillas, y al fuego se adoraba y eso, ¿sí? Se alimentaba el pueblo. Mi amado, el maná era una comida muy ligera. Es decir, que al comerla, diríamos que el cuerpo no se quedaba tan empachado. Y les ayudaba, mire, por la forma de alimentarse, a habituarse en el clima en el que se encontraban. El que comía maná, mi querido hermano, diríamos que tenía buena condición física. Cuando uno come carne, usted no me deja mentir, bueno, uno ya está acostumbrado a comer carne, pero cuando uno come una comida pesada, pregunto, ¿cómo se siente su cuerpo? ¿Ah? Hay quienes hasta se pueden llegar a enfermar. ¿Verdad? Mi amado hermano, el pueblo, volvamos por favor, versículo número 5, nos dice, nos acordamos, y eso mi amado hermano, ya diríamos que lo que se gestó de una manera muy silenciosa y minúscula comenzó a salirse de proporciones. Dice el Señor, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Ahora, esto es importante considerar. ¿Qué es lo que están tratando de decirle a Dios? En Egipto, o diríamos Faraón, nos daba mejor comida que la que tú nos das. Por ahí nace el asunto. ¿Sí? En Egipto tenía mayor holgura. En Egipto podía elegir. Aquí hay mucha juventud frustrada. Porque antes de conocer al Señor, tenían variedad. Había muchas formas de divertirse. ¿Sí me explico? Pero ahora en Cristo es aburrido. Y si por ahí peladas hay, son cristianas. Y comienza a moverse la codicia. ¿A codiciar qué cosa? Sino aquello que ellos antes tenían ¿en dónde? Con amplitud. En el mundo. Vuelvo y repito, estos pecados son pecados por lo general que se manifiestan dentro del pueblo
cristiano. Mi querido hermano, y el pueblo comenzó a anhelar ¿qué cosa? ¿Qué cosa comenzó a anhelar? Pescado, pero no cualquier pescado. El pescado que tenían a manos llenas, ¿en dónde? En Egipto. Uy, hermano, yo antes de conocer al Señor, hay gente que cuenta su testimonio, pero como que lo anhela. Sí, dice, ay, hermano, yo antes era mujeriego, y se queda en el aire así. O sea, se les ve que a la verdad su testimonio les afecta a todo. O sea, no es que lo cuentan para decir, sí, pero el Señor me salvó, me rescató y soy libre. No. Sino como que lo añoran, como que han perdido un tesoro. Y el pueblo, mi amado hermano, comenzó a meterse en eso. Mira, ¿pero por qué? ¿Cómo se llevó a cabo todo esto? Porque los extranjeros tuvieron... Ahora, a mí ahí ya me da una gran lección el Señor. ¿Con quién me estoy juntando? Porque son ellos, los paganos, los incrédulos, los que influyen. Mira, aquí había gente rescatada, liberada por Dios. Pero como estaban mezclados, la mezcla, bien dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa, mi amado hermano, diríamos así, es el principio del fin. Es que como ahora tus amistades son otras, tu entorno social ahora es diferente. Obvio, ellos viven de estos deseos y anhelan estos deseos. Y si tú estás junto a ellos, mi amado hermano, penosamente, terminarás inclinando tu balanza hacia ellos. Bien advirtió el Señor, no sea el yugo de ellos sobre ti, sino el tuyo sobre ellos. Pero eso lo puede hacer alguien que se está nutriendo constante o permanentemente de Dios. Mi amado hermano, ellos comenzaron a anhelar pescado de Egipto. Dice ahí, las cuales comían, ¿de qué manera dice ahí? De balde. Y era verdad. Ahora, el pueblo en Egipto era esclavo, pero no por ello, mi hermano, se moría de hambre. El gran río Nilo estaba frente a ellos, entre otros. Y el pescado en ese río es muy abundante. ¿Sí? Mi querido hermano, y en algún momento la dieta de ellos fue abruptamente cortada. Un día estaban empanzurrados de pescado y al otro día estaban saboreando arena. Y cuando el Señor les provee el alimento, no les da pescado, ni les da tampoco carne, les da simplemente un pan ligero llamado maná, que significaba, ¿qué es esto? Eso significa el término maná. ¿Qué es esto? Maná, decían esto. ¿Qué es esto? Me llena, pero no sé qué es. No me siento débil, pero estoy aquí. Diríamos así, me sustentó. Usted no me deja mentir. Cuando usted come algo, cualquier cosa que usted se meta al estómago, una vez que se llena, así le presenten un plato exquisito, usted ya no se lo come. ¿Verdad? Sea lo que se haya metido a la barriga. Si le dieron de pronto 3 platos de arroz con huevo frito y ahí se llenó, si luego de eso yo le presento de pronto un pollo asado, usted ya no se lo come porque ya su cuerpo está lleno. ¿Verdad? Así de fácil. Y Dios no pensaba tanto en el deleite, sino en poderle saciar una necesidad. Mantener a su pueblo, sí, diríamos, con la energía suficiente para poder pasar, ¿qué cosa? El desierto. Recuerda, Dios te da, mi querido hermano, su maná cada día para que puedas pasar por este mundo. No te detengas a oír, ¿a quiénes? A los extranjeros, porque ellos pueden provocar en tu corazón algún tipo de codicia. Ahora, sigamos. Versículo número 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis. ¿De qué más se acordaban? De los pepinos. ¿Sí?
¿Cuántos decían comido pepino, verdad? ¿Qué más había en Egipto? Había en abundancia. Los melones, decían ellos. Sí, bueno, aquí hay un término que lo desconozco. Dice, los puerros. Hay quienes asumen los puerros como otro tipo de vegetal para hacer ensalada. Las cebollas y los ajos. Sí, como cuando a veces se conversa, uy hermano, ¿no le ha provocado una sopita caliente, verdad? O un pescado asado con su cebollita, sus patacones, su cafecito. Hoy voy a comer eso, creo, ¿no? ¿Verdad? Mi amado hermano, esta codicia al pueblo lo llevó ¿hacia dónde lo llevó? Hacia atrás. Y eso, mi amado hermano, usted y yo debemos siempre de tener cuidado. No volvernos en el corazón hacia atrás. Porque lo que Dios ha hecho desde el momento que ingresó en nuestro corazón en adelante fue cambiarnos la vida para bien, no para mal. Así, en nuestros ojos humanos, antes pudiéramos decir que hubiésemos tenido más. Pero lo que Dios nos dio ahora viene de su mano, ya no de nuestro propio esfuerzo. Y a mí eso me debe de saciar y me debe de bastar. Uy, hermano, yo antes vestía de marca. Zapatos Reebok, ahora son Bata. Sí, pero antes los obtenía, sí, de una manera ilícita. Ahora Dios me los ha proveído. Esto suele pasar mucho con los jóvenes. Porque ahí siempre existe una carrera, diríamos así, ¿verdad? De competencia. Dice, ya tengo el Samsung S4, ¿cuál tienes tú? Raspahielo, dice, Motorola. ¿Y qué con eso? Dios te dio el raspahielo. ¿Sí me está entendiendo, amado joven? Mi querido hermano, pero el pueblo no tuvo humildad, ni tuvo conformidad. La codicia, mi querido hermano, sí, diríamos que aparece en nuestro corazón cuando no nos sentimos conformes con lo que Dios nos da. Uy, hermano, es que quisiera ganar más porque mis hijos me piden y no puedo. Mi amado hermano, ellos deben de saber también, como tú o como Dios te lo está demostrando a ti, que ellos deben de conformarse con lo que Dios te provee. Graves problemas muchas veces los padres lo gestan porque no transfieren a sus hijos también sus propias necesidades. Y a veces les hacemos un daño. Uy, no, yo experimento que me falte pero a él sí le doy todo. Y el padre endeudado hasta el cepo para que el niño pueda obtener la tablet. El muchacho debe de aprender lo que tú también estás aprendiendo en Dios. A mantenerte muchas veces con lo justo y con lo necesario, porque eso también enseña dependencia de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso es que hay muchos, mi amado hermano, que siempre están, sobre todo los jóvenes, porque ese es el problema, el denominador común, vivir una vida renegando delante de sus padres y no saben que al quejarse delante de sus padres se están quejando delante de Dios. La codicia. Mi amado hermano, ellos codiciaron carne y obviamente, ¿qué menospreciaron? Todo comenzó, recuerda, con un vivo deseo de ¿quiénes? De ellos, no. ¿Hasta qué punto ellos, si diríamos así, rechazaron lo que Dios les dio? Veamos, leamos por favor. Verso 6. Y ahora que soy cristiano, nuestra alma, mira, ahora que soy hijo de Dios, tengo el alma seca. Ya no puedo divertirme.
Ya no puedo salir, ya no me dan permiso, ya no puedo irme con mis amigos, ya no puedo amanecerme. ¿Sí lo está viendo? Todo es de cambiar de escenario nada más. Ya no puedo llegar borracho. Ya no puedo ver esas películas de 3X, ya no puedo. ¿Me está entendiendo? Mi amado hermano, debemos tener mucho cuidado con esto, porque por causas como esta podemos quedar postrados ¿en dónde? En el desierto. Y habiendo sido heraldo, puedo llegar a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Ten cuidado. Recuerda, todo empezó porque los extranjeros tuvieron un vivo deseo y ellos le dieron cabida a quienes no conocían de Dios, les transfirieran sus deseos a mí. Aprende a tener, y aquí sí quiero tratar contigo personalmente, aprende a tener identidad como hijo de Dios. Aprende a tener tu propia personalidad como cristiano. Tú no puedes dejarte influenciar por las masas, ¿sí? O por tu entorno. Si tú puedes forjar en tu vida identidad, todos pudieran querer ir a un lugar, pero tú, como estás seguro y firme en lo que eres, en quién eres, tú dirás, vayan muchachos, pero yo no, yo iré a los atrios de mi Dios. Que les vaya bien. Chao, pero yo tengo ayuno. ¿Es verdad? Y ahí muchos traen, ay hermano, ¿cómo va a creer la playa y el ayuno? No, pues hermano. Yo no digo que la playa sea algo malo. ¿Sí? Apenas tengo oportunidad me voy yo también. El otro año. Pero bueno. Mi amado, pero hay prioridades. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Ya habrá tiempo para en Dios disfrutar de su creación. Pero cuando hay que ir a la guerra, hay que ir a batallar. Porque todo tiene su tiempo. ¿Sí me está entendiendo? No codicie lo que el mundo codicia, porque por la causa de la codicia podemos llegar a quedar postrados en el desierto. Dice la Biblia en el verso número 6, y esto realmente es algo que podría llegar a estremecer nuestras vidas. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y esta es una expresión muy típica de los muchachos. Tú es iglesia, Biblia, que alabanza. Ya tengo fastidio de este asunto. Todo que iglesia, que busca, que ora, que no. Ya pues. Yo también tengo hijos jóvenes. Y se quejan también. Mi amado hermano, te afecta a ti también como adulto. Te sientes privado. Te sientes limitado. Te sientes frustrado. Porque eres cristianito evangélico. Aleluya. No sé cómo más nos digan allá afuera. ¿Ah? Pandereta, gracias hermano. Te sientes frustrado de tu vida. Mi amado hermano, lo que hoy para ti es privación, lo que hoy para ti es, diríamos, limitado, mañana, mi amado hermano, cuando hablo de mañana hablo de la otra vida. Cuidado a pensar que el día de mañana. Mañana más tarde, si tus privaciones, los que han sido participantes, dice la Biblia, de los padecimientos del Señor, también serán participantes de la gloria de Dios. No te apures por tener en el mundo lo que el mundo tiene. Amén.
Más bien prepara tu corazón en este mundo con lágrimas, con esfuerzo, con dedicación, con búsqueda, lo que Dios te va a tener más adelante. ¿Tú crees que Cristo miraba la cruz cuando vino a esta tierra? ¿Tú crees que esa era su motivación? Mi amado hermano, desde el momento en que apareció el Hijo del Hombre en la tierra, puso su mirada en lo que había después de la cruz. Ya que la muerte llegó a ser tan solo una transición, la resurrección fue la meta de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta? ¿Los placeres que el mundo puede brindarte? ¿Lo que pudieras encontrar en tu entorno? Eso es lo que te satisface, eso es lo que te motiva y lo que te mueve. ¡Qué pena! Porque todo lo que hoy te mueve en el mundo se acabará. Uy, hermano, es que allá está la diversión. Sí, anda, disfruta y después me cuenta cuando estés trasnochado, cuando estés enfermo, cuando te haya caído cirrosis al hígado por tanta bebida, cuando te dé, mi amado hermano, de pronto, sí, en los pulmones una buena tuberculosis después de tanto humo. Ahí hablamos. Siempre usted verá en las propagandas de la televisión, los amigos reunidos, una botella en medio, todo es risa, todo es cántico, ¿verdad? Y los muchachos dicen, ya hay que armar la fiesta, es lo primero que hacen los muchachos. ¿Por qué no pintan el otro ángulo de las consecuencias de esa fiesta? Muchachos que mueren por exceso de alcohol en un accidente de automóvil. A las 3 de la mañana, cuando el conductor venía totalmente ebrio. A los padres que están llorando justamente a ese mismo muchacho y a los que venían todos con ellos, sí, velándolo en un cementerio. Dándole la noticia a su hijo que está desahuciado por tal o cual enfermedad a consecuencia del alcohol. Eso es lo que, mi amado hermano, no llegamos a medir cuando se apodera de nosotros un vivo deseo. Y la codicia tal cual, mi amado hermano, me adelanto a esto. La codicia tiene esto. Es el deseo o apetito, dice ahí, ansioso y excesivo ¿de qué? De los impulsos del corazón del hombre. ¿Para qué? Para obtener algo o aún a alguien también. Porque aún muchos hijos de Dios, anhelan y desean tener una mujer allá afuera en el mundo. Es que la de allá se mueve. A la de allá se le puede tocar la pierna. A la hermanita no se deja. ¿Ah? Hoy como que está medio fuerte el asunto, ¿verdad? ¿Verdad? Tiempo de alabar a Dios. Allá afuera se puede agarrar. Aquí me mandan a callar, a reprender. Allá afuera sí me dan la prueba de amor. Aquí no. Allá afuera sí se puede escuchar de todo. Se puede hablar de todo. Aquí no. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el versículo número 6 que el pueblo de la misma manera mencionó a oídos de Dios. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Más adelante, versículo número 10. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Moisés, el cual estaba al frente de todo este pueblo, de propios y extraños. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hizo, mi amado hermano Dios, por su parte? Mire, pregunto, ¿es que el pueblo acaso no tenía que comer? ¿Tenía o no tenía que comer?
Claro que tenía que comer. Pero no le daba a Dios a comer lo que a ellos les daba la gana, sino lo que Dios les quería proveer. Pregunto, tienes que ponerte. De pronto no lo que a ti se te ocurre poner, sino lo que Dios quiere que tú te pongas. ¿Verdad? Dios es bueno, mi amado hermano. Y tú debes de aprender a caminar y debes de aprender también a apreciar lo que Dios te da. Sea de marca o no. ¿O no te has dado cuenta que aún lo que ni siquiera es de marca, es decir, que tiene una calidad, por lo general siempre se asocia que lo de marca también es de calidad, que es bueno, ¿verdad que es así? Por lo general se asocia así. Pero aún en Dios, aún lo que no pudiere ser de buena calidad, igual Dios, ¿sí?, lo mantiene. Uy, hermano, solo con esta camiseta, sí. 20 años con esta camiseta, pero no se me ha dañado. Aprende a apreciar lo que tienes en Dios. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número 10, y oyó a Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También, dice ahí, le pareció mal ¿a quién? A Moisés. Cosa curiosa, apreciaron todo lo que habían perdido, entre comillas, en Egipto, pero nunca reconocieron qué es lo que Dios les había dado. Desde que salieron, les dio libertad. ¿Verdad? Libertad. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? De eso sí estaba cansado Moisés. Porque eso sí, la queja fue directamente ¿a dónde? A Moisés. A Moisés lo querían hacer filete. Porque a él, como era, diríamos, el ícono visible de Dios en ese momento, a él le echaron toda la culpa. Mi amado hermano, y Dios hizo un milagro. Dios al inicio quería matarlo a toditos, le cuento. Es que a veces sacamos de casillas a Dios, ¿verdad que sí? Porque nunca estamos para apreciar sus milagros, sino más bien para imputarle en la cara nuestros deseos egoístas. ¿Verdad? ¿Verdad que la mente se olvida rápido del milagro que recibiste el día de ayer? Y cuando hablo de ayer, no hablo de ayer, hablo de lo que hemos recibido en Dios. Ya te olvidaste cuando estuviste orando y clamando para pasar de año y Dios te lo concedió. Ya te olvidaste cuando estuviste enfermo, inclusive hospitalizado, y Dios te libró y te sacó sano. Te olvidaste cuando no tenías empleo y estabas pidiendo y clamando y el Señor te dio el empleo. ¿Verdad que olvidamos con facilidad sus favores? Mi amado hermano, la palabra de nuestro Dios nos menciona en el versículo número 18 que Dios le dio a Moisés una palabra para ese pueblo. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, pero al pueblo dirás, mira lo que le pide al pueblo, santificaos para mañana. ¿Usted sabe lo que significaba eso? ¿Qué significaba santificar? ¿Ah? Conságrate para mañana, es decir, ponte a cuentas para mañana. Bueno, mire, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová. ¿Cuántos saben que Jehová sí oye? ¿Ah? ¿Te estás quejando? Dios está así. Ah, ¿de verdad? Ya vamos a ver qué va a pasar. Porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diere a comer carne?
ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Verso número 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborreceréis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Pregunto yo, ¿Dios puede darte lo que tú codicias? Por supuesto que sí. Mi pregunta es, ¿cómo queréis obtener las cosas que deseas? ¿Por rebeldía? ¿Por obstinación? ¿O más bien por la buena voluntad de Dios? No es lo mismo, mi amado hermano, recibir de Dios algo que tú anhelas, diríamos, en el plan, en el propósito de Dios, que recibirlo de esta manera, en obstinación y murmuración y rebeldía. No es lo mismo. Mucha gente dice, hermano, que no tengo dinero, siempre ando alcanzado, que no sé qué hacer. Vive en pura queja. Pero yo pregunto en mi interior, ¿ayer comió o no comió ayer? ¿Desayunó? A ver, ¿cuántos se sienten que no ganan lo suficiente? Se sienten perjudicados. A ver, vamos por ahí. No me alce la mano. En su corazón, sí, levántese. En su corazón. ¿Cuántos se sienten que ganan poco? ¿Cuántos sienten que deberían de ganar más? Pregunto, aquellos que se sienten así, un mes atrás, desayunaron, almorzaron y merendaron. De allá para acá, de un mes para acá, 30 días, les faltó el desayuno en la casa. Les faltó el almuerzo, les faltó la merienda. A la verdad, el dinero nunca les alcanzó, pero Dios siempre nos dio de comer. Anduviste desnudo estos 30 últimos días en tu vida, que no tenías ni qué ponerte. Saliste de tu casa con una mano adelante y otra atrás y ibas así. ¿O es que acaso la Biblia no nos enseña y nos dice que con estar, ¿qué cosa? Sustento y abrigo. Eso es, diríamos así, lo esencial, lo necesario. Dios le dice al pueblo, 30 días van a comer carne. Mira, ¿dónde estaba el pueblo? En el desierto, ¿verdad que sí? ¿Carne de dónde? Versículo número 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, hablando de los hombres. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Moisés se rascó la cabeza. Dijo, yo no creo, Señor. Recuerda, él alzó su mirada y ¿qué fue lo que vio en todo su entorno? Retrocedamos. ¿Qué vio? Ganado. ¿Qué es que vio? Tercenas, mercado. Puro desierto, montaña. Y dice, y si algo hubiese aparecido por ahí, de pronto un carnerito, una oveja perdida, un burro mal parado, algo. Y él estimó y dijo, y si acaso apareciera algo, Señor, te recuerdo, ¿cuántos somos? De a pie, es decir, hombres que pueden salir a buscar comida. Somos 600,000. Obviamente sin contar mujeres, niños y ancianos. Y los extranjeros. Los escritores e historiadores bíblicos dicen que salieron de Egipto cerca de 2
millones de personas. Dos millones de personas. Y Dios le daba de comer a todos y cada uno de ellos todos los días. ¿Y en dónde? En el desierto. ¿Dudas que no te pueda sustentar a ti? ¿Es que acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso su palabra no dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y el por los siglos? Verso número 22. Se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, y esto es lo que hoy aquellos que están de pronto faltos de algo les dice: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Es decir, ¿acaso Dios es mezquino? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo? Muchachos, ustedes que tienen tanta ansiedad para algo, sí, para comprobar o saborear algo diferente a eso que ya ustedes están fastidiados. Dios me ha dicho que les va a dar de comer carne que hasta por las orejas les va a salir. No por las narices, hasta por las orejas les va a salir la carne. Sí, y no un día, sino 30 días. Verso número 25, me salto al 24. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Bueno, esto tomando otra referencia. Sí, y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, es decir, de la angustia que él tenía Moisés, y lo puso en 70 ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Avanzo un poquito más con respecto a esto. Versículo, sí, número 31. Y vino un viento de Jehová. Mira cómo Dios mueve el asunto. Y trajo, ¿de dónde trajo? Del mar, dice ahí, codornices. Y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Alrededor del campamento. ¿Y de qué? Mira el grosor o el espesor de las codornices. Casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Hablando de que si hablamos de 2 codos, estamos hablando prácticamente a 1 metro de altura. Había tanta carne o tantos pájaros, tantas codornices, que un día de camino se podía encontrar codornices. Caminando, un día de camino se podía encontrar de un lado, ¿a cuánto de altura? 90, pongámosle 1 metro de grosor, de un lado y otro día de camino a otro lado. ¿Quién las mantenía ahí? Dios. Les cambió, diríamos así, la ruta a los pájaros para que puedan estar ahí. Sí, Dios hizo eso. Ahora, ¿qué hizo la gente en su afán y en su ansiedad por querer comer carne? En su codicia. ¿Qué hizo? Mira. Versículo número 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y mira, y recogieron codornices, el que menos, es decir, el que menos quería. ¿Cuánto llegó a recoger? 10. Dios, mira, ahora aquí sí quiero hacer algo ya a mi óptica. Solo Dios sabe cuántos o de qué tamaño eran los montones. ¿Por qué? ¿Qué había en ellos?
Usted se ha visto a veces a los muchachos cuando quieren coger algo, pero así como, utilizo un término de pronto algo fuera de lo tradicional, cuando están medios angurrientos. Dame jugo, pero dame bastante. Así. Cuando llegan todos hambrientos a la casa, quiere arroz, sí, pero una montaña, ponme. Y comen y van, y hay más. O hay quienes en su afán de comer están comiendo y dicen, ay, dice, ¿quién quiere? Y están todavía con el plato entero ahí. ¿Se han visto? Hay otros que están comiendo el almuerzo y dicen, ¿y la merienda qué va a haber? El que menos, dice la Biblia, cogió ¿cuántos montones? Solo Dios sabrá de qué tamaño eran los montones. Yo le aseguro que para haber pasado un día y una noche entera, esos montones debieron haber sido como las montañitas que nos van a dejar la arena llena de flor. Dice, montón 1, y es mío. El que menos hizo ¿cuántos montones? Ya usted se puede imaginar la vasta cantidad que cada israelita, sí, bueno, no todos. Por eso Dios le hizo una advertencia antes de ir a recoger esto. Santificaos para mañana, le dijo. Mira, esa fue la última advertencia de Dios. Le dijo, santifíquense. Es decir, primero, antes de ir a buscar lo que tanto anhelan y lo que tanto desean, sí, santifíquense primero. Es decir, pónganse a cuentas conmigo. Miren bien lo que están anhelando y lo que quieren allá afuera. Porque si así no logran reaccionar, si con esta advertencia no logran despertar, aténganse a lo que tanto anhelan y tanto desean. Verso número 32. Parte final dice, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Yo me imagino aquí metido a abuelo, la abuela, el niño, la mujer, los primos, agarra, agarra, carne, carne, carne. Verso número 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Mucha gente, mencionan ciertos historiadores, que hasta se la comían semicruda. ¿Por qué? La ansiedad, la codicia. ¡Ay, la carne! Ellos habían estado comiendo, ¿qué clase de comida? Solo maná. Maná, maná y maná. Eso es como que si un niño está acostumbrado a ¿qué? Desde cuando nace. Leche materna, leche materna, leche materna. Pregunto, de la leche materna, ¿cuál suele ser, usted tiene la experiencia como madre, la comida que podría llegar a darle después de la leche? ¿Qué le podría dar? La papilla. Por ahí una frutita le raspa con la cucharita, un guineíto, una pedita, un durazno. Están con una dieta de ¿qué? De maná. Y de la noche a la mañana, ¿qué es lo que hay en el estómago de ellos? Carne. ¿Usted cree que eso no hizo estrago en el vientre de ellos, mi amado hermano? Estaba aún la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy, muy grande. Dicen muchos que le dio empacho o indigestión tan severa que los intestinos comenzaron a estrangularse dentro de sí. Porque el organismo no estaba preparado para hacer un cambio tan abrupto.
De meterle, ¿qué cosa? Es que carne. Es como que a usted, a un niño, le pase de golpe desde la leche materna y le ponga así un pedazo de filete. Un niño, por su organismo, sí, que no puede procesar, puede llegar a morir. Otros mencionan que el pueblo murió colapsado, mi amado hermano, sí, por los cólicos. Solo al que le ha dado un cólico intestinal sabrá de qué clase de dolores estamos hablando. Solo al que le ha dado podrá decir, hermano, eso no se lo deseo ni a mi peor, aunque los cristianos no tienen peor enemigo. Al diablo nomás se lo deseamos. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron, mire, sepultaron al pueblo codicioso. Terminemos con el versículo número 6 de Primera de Corintios, capítulo número 10. La codicia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Va una. ¿Cuántas faltan? Idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmuración. ¿Quiere enterarse de la siguiente situación que incomoda a Dios hasta lo sumo y nos puede dejar postrados en el desierto? Mi amado hermano, venga el próximo culto y lo sabrá. Amén. Del próximo día jueves. Pero si Dios te habló el día de hoy, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias, Señor. Siempre tu palabra, mi Dios, será dulce como la miel a nuestros labios.